Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Adentro. Hoy vamos a estar hablando por el Jueves Santo de la Eucaristía, algo que es fundamental en la fe que profesamos. Nos acompaña hoy Fran, que nos va a estar contando de cómo ella vive la Eucaristía. Pero primero, padre, ¿querés hacernos como un pantallazo de...? Bueno, Jueves Santo, ya hablamos de lo que es el servicio, la autoridad de pies. Ahora vamos a hablar sobre la institución de la Eucaristía y cómo es que se vive en la propia vida. La relevancia y un poquito de historia acerca, un poco de simbolismo, ¿no? De qué cosa es la Eucaristía realmente. Y bueno, nada, comenzamos con nuestra invitada. Gracias, Fran, por venir. Bienvenida. Gracias por invitarme a ustedes. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, contanos, ¿cómo vivís vos la Eucaristía? Si siempre la viviste igual o de repente tuviste como un momento así de decir, ¿qué es esto? Y como que ahí te cayó la ficha. Yo siempre, desde tomé la comunión en cuarto de escuela, hace pila de tiempo, y yo creo que en ese momento no sabía bien a lo que me estaba enfrentando. Y pasando el tiempo, como fui como tomándome ese tiempo más para paz mía, como para poder conectar así con Dios. Y nada, siento que es algo como que fui creciendo y fui como aprendiéndole como también a hacerlo más mío y hacerlo más propio y hacerlo más como que sea mi momento de conexión. Nada, creo que fueron unos ejercicios espirituales en 2022 más o menos, que como que estudiamos un poco de la importancia de ese momento y como poder llegar a esa paz en esos minutos en la misa. Digamos que, bueno, a mí me pasó. Primera comunión. Sí, ni idea. Sí, como que no te das mucho cuenta Claro. de qué es lo que... O sea, es bonito, pero... O sea, yo la pasé bien, pero creo que no había profundizado tanto. O sea, de niño. De niño. La gente que toma la comunión de grande, a mí me da una sana envidia, como... No, ¿qué yo va a prefiero hacer? de chiquito. Desde O sea, chiquito no sé, cerca de porque, Jesús. porque van con tremenda conciencia, ¿entendés? Es como... No, pero no yo, sé, a ver, yo tomé no tenía esa ¿Tú conciencia. tomaste conciencia, ejercicios espirituales, qué edad Sí. más o menos? Y, o sea, en realidad de que estoy comiendo el cuerpo de Cristo así, y en 2022, en que tenía Sí, claro. 16 años. A mí me pasó, Claro. por ejemplo, después del programa de confirmación, recién empecé a tomar conciencia. Claro. Sí, desde ahí arranca. ¿Tú? ¿Pero qué edad la tuya? Hace mucho tiempo. No, Bueno, también. pero también, más o menos, 16, debe andar ahí. 16, claro, confirmación, 16 Sí. años. Sí, ¿Tú? sí, yo más o menos de esa misma edad, sí. Como que, capaz que un poco antes, porque yo era catequista ya de chiqui, entonces como que la Pero tenía tú que no- vivir un ¿Tú no poco te más. habías confirmado? ¿Cómo eras catequista? Yo era catequista, de niños. Y bueno, ¿qué querés que haga? Habla con los superiores del momento. Pero sí, pero es cierto que también llega un momento en la vida como espiritual, en el camino de cada uno, que es como que realmente decís, lo que está entrando en mi cuerpo es el mismo Jesús. O sea, como, y eso te va, no sé, siento que es como en un momento que te pasa, no sé si es desde el arranque. Bueno, Como que- hay santos que... Es complicado, y más Sí. cuando tomas la comunión más de chico. Yo, o sea, me acuerdo que lo hice, pero porque, o sea, todos mis compañeros lo hacían y Y es parte de la formación del Claro. colegio también. Cuando vas a un colegio católico, o sea, es parte. Ya, No te formación. lo... Eucaristía para niños, primera comunión. Sí, ¿Bien o mal? yo banco, sí. pero porque también hay un proceso también, o sea, sea más como ingenuo, pero hay un proceso de que yo iba a catequesis y como que tenía mi fe, más infantil, pero mi fe estaba. Eso está Claro. bueno. Hay un proceso, claro, hay una fe infantil, pero estaba... Sí, porque, por ejemplo, yo una vez... Una pequeña historia con la Eucaristía. No es propia, sino que tenemos una fundación en la ciudad de Arequipa, que es ciudad del interior en Perú. Y había un niño que sus papás iban a la hora santa, que es la hora de adoración, y dejaron de ir o eran un poco intermitentes porque tenían un niño chico. Y el padre le dijo, ¿por qué no lo traen? ¿No? Entonces, no, pero es muy chiquito y ¿cómo va a entender? Muy pequeño. Lo empezaron a llevar por puchitos porque era vecino, entonces entraba un ratito y después se iba. Y un día que estaba en la hora santa, el niño era pequeño, tenía que dormir temprano, estaba 10, 20 minutos y ya se iba a dormir. A la casa de sus padres, con sus padres, ¿no? Y un día el padre ve que el niño entra, ¿no? Se arrodilla,
señale la cruz y se va. Se lo encuentra otro día en misa y le pregunta al niño, oye, tú, te veo que estás yendo con tus papás a la casa en las noches, sí. Sí, rezamos con ellos. Ah, ya. ¿Y tú, dónde rezas? Ahí, donde están todos, ahí me pongo en rodillas. ¿Y has visto lo que se pone ahí? Sí. ¿Tú sabes quién está ahí? Y le dice, sí, ahí está Jesús. ¿Dónde? Ahí, en la estrella. Porque la custodia tiene forma... claro. Entonces me dice, sí, Jesús está ahí en la estrella. Entonces, claro, hay unos que dicen, no, desde niño no tomas mucha conciencia, todo. Depende del niño. Bueno, pero también está eso de la inocencia. Yo he visto niños en la parroquia, por ejemplo, en la Anunciación, que los traen los chiquititos, son unas ratitas que miden esto, y que los ponen, estamos en adoración y los ponen ahí, los chiquititos se arrodillan y claramente están rezando a su modo, ¿entendés? Eso también está bueno que lo tengan, lo internalicen desde chicos. Cuando sean más grandes se van a dar cuenta del real valor que eso tiene y lo van a hacer de otra manera o lo van a profundizar más o lo que sea, pero está bueno eso, porque además es Jesús que está entrando en esos cuerpitos, o sea que está bien que sea desde temprano, porque Jesús va a actuar igual, o sea, si vos no quieras, digamos, o no lo creas lo suficiente, o no sé. Y bueno, tú dices que en esos ejercicios espirituales como que arranca un poco la comprensión. Y ahora Sí. más o menos cómo la estás viviendo, qué significa para ti, qué sé yo. O sea, hoy en día siento que cuando comulgo, como es mi momento de paz, de más conexión con Dios, como que siento que como que se calla todo el mundo alrededor y como me concentro bastante. A mí me sirve mucho la música también. La música de la misa a mí me encanta. Tipo, soy fan. Y nada, como eso también me ayuda a pila, como en enfocarme y en como lograr como tener una conexión como más profunda. Siempre como me gusta conectarme por el lado de la música. Siento que hay muy lindas letras. Sí, que, sí. sí, que tienen Sí, significados que si te pones a analizarlos son divinas. Y... ¿qué me habías preguntado? Bueno, el momento que tú comulgas es tu momento de paz, ¿no? Sí. Uy, se me fue el santo al cielo. ¿Y en la adoración? En la oración. En la adoración, así, tipo, ¿haces adoración seguido, más o menos? Como que... Más o menos. O sea, cada vez menos, sinceramente. O sea... No, eso Tuve- bórralo, por favor. Acá Fran en realidad hace 20 horas de adoración a la semana. tiempo no hago. En la madrugada, no duerme. A las 3 de la mañana, en la hora heroica, Fran. Ah, No, qué no. buena la noche heroica. Me encanta. ¿Qué es eso? A ver, no es muy popular en realidad, es muy No sé, yo la es reconozco, muy de aquí. pero O sea, no sé. yo he hecho, yo no la llamaba la noche heroica. Noche pero- heroica le decimos nosotros. Acá, pero a ver, No, sí. cuéntale qué es la noche heroica. Porque Noche heroica es cuando... yo la he descubierto aquí también recién. ¿En serio? O sea, Sí, con no ese conozco. nombre, ¿no? Bueno, en un retiro lo que hacen es, hay una noche, de todas las noches de retiro, que se van, o haces de corrido, a adorar full toda la noche, o se van turnando los distintos grupos. Nosotros en la parroquia lo que hacemos es turnar grupos, entonces tenés 1 hora y media para estar tu grupo, vos con Jesús ahí, de repente se puede conversar algún tema, lo que sea, pero siempre estamos ahí adelante A de ver, Jesús, pero tipo. están... No es una conversación muy, se tira un tema, ¿viste la meditación que vos haces, Ya. tipo, bueno, así, como disparadora, y estás ahí con Jesús, cantamos. entonces no se conversa. No se conversa así, se- tipo, así. Se hace una No, meditación. claro, se da una meditación. una cosita, alguno que quiera compartir algo, está Jesús ahí, pum, lo comparte y listo, todos escuchamos. La noche heroica. Tú... No conocía. No, para mí eso era vigilia. No, O no sea- sé Ah, qué es llamamos distinto la nosotros. vigilia. Para mí la vigilia que hacíamos al menos en Perú, así la llamábamos nosotros, era también toda la noche en oración, algún retiro en Semana Santa, qué sé yo. Y había turnos como lo hacemos ahí, había turnos para ir a adorar al Santísimo. Depende del Pero público, todos están despiertos, el eh, resto de la gente. Depende. Depende. Por ejemplo, en Semana Santa, si todos están despiertos haciendo otra actividad y se van turnando para ir a adorar. Bueno, eso es la retaguardia orante en un retiro también. Claro, ¿O no? pero aquí es durante toda la noche, ¿no? Ajá. Para Halloween también lo hacíamos, a modo de reparación, ¿no? Ah, buena esa. Y en otros retiros lo que hacíamos es, o estaban haciendo otra actividad, o se iban a dormir, pero tenían turno de adoración Claro. igual, entonces iba así. ¡Te toca! Claro. Eso también lo aprendí de novicio. Y una vez me hicieron el hermano hablaba dormido. No. Entonces, Chan. estábamos haciendo vigilia. Entonces yo lo fui a despertar. Le digo, hermano, su turno. Volteé y me dice, yo hoy día no hago.
Y se dio la vuelta. Ay, claro, Entonces- vos te la crees. Entonces, yo dije, ¿será? ¿Qué hago? No puedo dejar al Santísimo solo. Si él no hace... Hay que ir. ¡Pam! Me soplé 2 horas así. Claro. Bueno, capaz la necesitabas. ¿Quién sabe? Ese fue Una Jesús te señal. dijo, vení para acá, Eso te fue. quedás. Esa es Entonces, yo la tenía como vigilias, digamos, ¿no? Esas. No sé, tú la Yo nunca tienes. hice. ¿No? No, vigilia para nosotros, o sea, era como un momento, pero en la tarde y tipo todos juntos. Una vigilia. Ah, no, para... que de somos noche unos- Claro, nunca. la vigilia, claro, como el momento de espera ahí, Claro. tipo, pues sí, no Sí, sé. bueno, o sea, son Pero- Capaz que prácticas- depende de la parroquia, no me que le pongas, qué Sí, sé yo yo, creo que no es un sé, poco eso, como sí. que... No, igual en la noche yo nunca tuve. ¿No? ¿Nunca? No, 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 nunca. está de más. O sea, Una está experiencia espectacular. interesante, ¿ah? Porque Sí, sí, eso muy que buena. cuando todos duermen, tú estás orando, Sí. es interesante. Claro. Bueno, Ahora- hay adoradores que tienen esas horas puntuales, son las más difíciles de llenar en cualquier capilla. Ah, las capillas de oración Claro. perpetua. Sí. Están los adoradores que van a esas horas puntuales. Un sacrificio lindo, ¿no? Sí, complicado. Porque te toca 1 de la mañana, no tanto. 2 de la mañana, bueno, se aguanta. 3 Ahora y te to- 4. No, 3 y después 4 no. te corta el sueño, o sea, Y sí. te mata. Bueno, pero Pero- estamos hablando de sí. Eucaristía. Sí. Jueves Santo. Hablamos de lavatorio de pies, institución de la Eucaristía, Jueves Santo. Algo que es bastante interesante acerca de la Eucaristía, ya que lo estamos hablando, que tú decías eso, ¿no? Que es mi momento de paz. ¿Cómo se dice? ¿Tomar la primera qué? Comunión. Comunión, por ejemplo. Esa palabra es clave. Porque es como dicen los, ¿cómo se llama eso? Nutricionistas. Somos lo que comemos. Entonces, si estás tomando el cuerpo de Cristo, literalmente, o sea, como dicen ahora, literal, lit, o como se abrevie, o sea, no es un símbolo, tienes a Dios dentro. Y literal, en ese momento Dios y tú son uno. Ujú. Porque en la Eucaristía está cuerpo, alma y divinidad. Porque Jesucristo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Hagan esto en memoria mía. O sea, lo que se gesta el Jueves Santo es espectacular. Y la gente a veces se toma muy a la ligera qué es la Eucaristía, ¿no? Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que tú lo tengas como alimento es brutal. De ahí puedes complementar eso con la otra parte de la Escritura que dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si tienes a Dios de tu lado, o sea... Sí. ¿Y para qué sirve la Eucaristía? Uno, para unirte a Dios, por eso le hicimos comunión. Y para fortalecerte, a ver, la vida a veces es dura, a veces es complicada. Entonces, para fortalecerte, para afrontar los momentos difíciles, pero también fortalecerte para poder vivir, como habíamos dicho en el capítulo anterior, asemejarte a Cristo en todo. Mm. Entonces, que Dios sea alimento. Yo he estudiado algunas otras religiones y no he encontrado nada parecido. O sea, he encontrado simbolismos, pero que Dios se haga alimento tal cual, no lo he encontrado en ninguna... Por eso incluso con los hermanos separados, yo tengo ahí un tema, porque yo digo... ¿Quiénes son los hermanos separados? eh, ¿Queda clara? ¿O no Mira, aclaramos? O sea, sí, ¿no? Bueno, la rama evangélica, luteranos y demás, los que... No me gusta cómo suena, pero digamos, los conocidos como protestantes. Ah, O ok. el mundo evangélico y demás. Ok, Con ok. mucho respeto, con mucho cariño. O sea, que no haya sacramentos, que no haya Eucaristía, me parece un punto flaco muy fuerte. Tienen la Santa Cena, pero ahí es un simbolismo. No es cuerpo, alma Claro. y divinidad. Porque cuando tú entiendes que eso es cuerpo, alma y divinidad, claro, entiendes lo otro, entiendes la adoración. Porque, por ejemplo, ¿tú qué harías si, qué sé yo, por esos azares de la vida, ¿sabes? Ahorita entra Jesús por la puerta y, ¡ah! Y te dice, Fran, ¿quieres conversar conmigo? ¿Tú qué haces? No, manzana. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y sí, obvio. Y si te dice, bueno, en la noche, más tarde, porque estoy ocupado. Cuando quieras. Tengo que ir a confesar gente. Claro, tengo que ir a perdonar unos cuantos pecaditos por ahí. Tengo que ir a perdonar, resucitar un par y ya vuelvo. No, sí, obvio. Y cuando quieras, donde quieras. Dale. Claro. Claro. Y sí. Entonces ahí es donde se entiende por qué la adoración. No, pero es que siento que además tenemos que estar tipo muy agradecidos de
tener como esa posibilidad de tener, o sea, tanto contacto así con Jesús. Claro. Es que literal, lo puedes tocar. O sea, Literalmente. no me O sé sea, cómo está suena, pero- dentro. Sí, o sea, iba a decir te lo ¿entendés? comes. Tipo, ¿no? O sea, Claro, o sea, pero Suena es un poco- verdad. ¿Por qué si es tan, o sea, tan no, pero es Dios, es grande, es no sé qué, quiere entrar a mi cuerpo tan, no sé, ¿no? Como que vos decís, pa, de verdad, ahí hay amor, porque ¿por qué otra razón haría eso? Claro, porque no O solo... sea, no solo murió, no solo se quedó la hostia, además quiere que lo comamos, o sea, como hacerse que lo alimento. incorporemos a nuestro cuerpo, ¿entendés? A nuestro corazón, es como... pa, No, ¿verdad? y hablando de eso de hacerse alimento, de que conversamos hace un ratito, ¿no? La iglesia se reunió siempre en torno a la fracción del pan. Dato curioso. En los orígenes de la iglesia, a la misa le decían la fracción del pan. Porque antes, bueno, ahora las hostias son pues harina y agua y son muy delgaditas, ¿no? Pero antes era un pan sin levadura, ¿no? claro. ¿Y ¿Y ahora cómo se hacen? ahora es harina y agua Sí. y se ponen en una especie de Son unas planchas, ¿no? una plancha eléctrica que calienta y la cuece, pero no tiene nada, no tiene sal, no tiene azúcar. Ah, y antes era tipo, también era finita o no. Antes era delgadita, pero era un pan. Ah, mira. Un pan sin levadura, ¿no? Claro que no Es crece. más, hay digamos, algunos grupos de la iglesia y algunos ritos de la iglesia que no celebran con la hostia común, sino que con pan. El neocatecumenado, ¿Ah, sí? los neocatecúmenos celebran con pan, por ejemplo. Mira. ¿No? Dentro de los ortodoxos y algunos otros ritos celebran con pan también, ¿no? Pero iba a lo de la fracción del pan. Para que vean todo el simbolismo que hay dentro de esto, ¿no? Quien solía partir el pan era el padre de familia. Entonces, agarraba el pan, lo partía y lo repartía a los hijos, como Jesús hizo en la última cena. ¿Quién más solía repartir el pan? El dueño de casa, cuando acogía a los peregrinos, a los visitantes, él partía el pan y se lo entregaba en signo de compartir, bienvenida, de bienvenida, de colaborar. Entonces, y también una forma de compartir. Entonces, la Eucaristía y lo que hablamos ayer, el servicio, están muy vinculados. Entonces, bueno, no sé qué más decir acerca... O sea, podríamos hablar un montón de cosas, tengo un montón de Sí. data, pero... Bueno, tira algún otro datito, no sé. Ya. Ya, mira, otra data, así, dato curioso. A ver, Ya. dale. Que ustedes quizás no se han dado cuenta que el sacerdote... Que la hostia es Jesús. No le dimos cuenta. ¿En serio? El sacerdote parte el pan, ¿no? Sí. Sí. Y saca un pedacito y Sí. lo echa al cáliz. Sí. ¿Saben por qué? Al cáliz. Porque lo termina de unir, no sé. No. Porque cuerpo y sangre. Sí. Claro. Eso es por un lado, pero ¿saben por qué? Porque antes había pocos sacerdotes en la iglesia primitiva, entonces se consagraba un pan, ya que hablamos que se celebrara con pan, se ponía uno en el cáliz para que quede ahí y el resto se repartía y se entregaba para que vayan a llevarlo a los mártires. Cuando la iglesia era de catacumbas, entonces no había sagrario porque no se podía guardar porque constantemente lo estaban persiguiendo. Entonces, una forma de mantenerse unido con el sacerdocio o mantener a la iglesia unida era compartimos el pan. Mm, Entonces, de un mismo pan, no solo comía la iglesia que estaba aquí, sino otras iglesias, porque no había más sacerdotes. Entonces, se llevaba la comunión a esas pequeñas iglesias clandestinas, por así decirlo, las que se ocultaban por la persecución. ujú. Entonces, de ahí salió la tradición y de ahí viene este vínculo con, algunos dicen, con la iglesia de Roma, que es ese vínculo de compartimos el pan. Eso lo aprendí en un congreso Buena. de liturgia. Interesante. Ah, ¿no sabes lo que podemos evacuar de duda? Viste que en algunas, ¿en qué varía? O sea, ¿de qué depende? Que en algunas parroquias te dan cuerpo y sangre o en una especie o en las dos especies. ¿En qué va eso? Porque igual el cuerpo de Cristo es claro, uno. O está sea, todo ahí, claro. Todo ahí. Y a veces la mayoría de las parroquias te dan solo El la cuerpo, hostia, el claro. cuerpo. En realidad es una cuestión práctica. Ok. Porque si es el cuerpo de Cristo no quieres que se caiga nada. O sea, que se caiga al piso, no, porque no sería digno. Puede pasar, pero hay que evitarlo. Y si cae al piso, te tirás vos atrás. O como sea, claro. No, se purifica, se levanta, se purifica y se consume. Ok. Entonces, como es muy fácil que el vino se derrame, o es muy difícil poder distribuir el vino para todas las personas, por una cuestión práctica ya sea solo la hostia. Ujú. Pero en algunas ocasiones especiales, por ejemplo, el matrimonio, se estila muchas veces dar como la comunión bajo las dos especies. Ujú. O sea, no está ni bien ni mal. Se recomienda una por una cuestión
de cuidado, ¿no? Ujú. Pero sí, es por eso básicamente. Bien. ¿Sirve hacer adoración? ¿Sirve hacer adoración? Claro, no, y hablando de adoración, antes, ¿cómo se dice tirar el chivo? Sí, No, tiramos el chivo. tiramos el chivo. Tiramos el chivo de la adoración. Claro, la adoración que tenemos Tenemos adoración en la UCU todos los jueves de 13 a 14 horas. Así que todos los que quieran pueden pasar ahí a visitar a Jesús, que aparte tiene una custodia preciosa y está ahí con la musiquita, todo. Es como que está ideal para que lo vayan a visitar que y te no lo gusta la dejen música? pagando. ¿Viste? Por ahí. Ahí tenés. Y la misa en la U 12:30 también. Sí. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran saber acerca de la Eucaristía? Yo tengo esa de la... O sea, era como una cosa que pasa y ves que algunos lo hacen y otros no. ¿Cómo hay que comulgar? ¿Cómo recibís el cuerpo de Cristo? ¿De rodillas, en la mano, parado, de espaldas? No sé, ¿cómo? Para de manos. O sea, a ver, a mí me parece que la opción más reverente, no digo que la mejor, pero la más reverente, me parece de rodillas y en la boca. Sí, pero igual capaz que eso por tema práctico Claro. Ahora, complica. si vamos en escala... Pero es más reverente, Claro. pero es obligatorio para la iglesia. O sea, no es obligatorio. A ver, La iglesia no te dice... Digamos, la podemos agrupar en dos maneras. Ajá. En la boca y en la mano. ¿No? Me parece más reverente de rodillas en la boca. ¿Está mal comulgar de otra manera? No. En la boca también. Se puede comulgar en la boca, y en la mano también. Hay algo que no me gusta mucho de la mano, es que muchas veces la gente llega con la mano sucia. Sí. Entonces ahí sí le digo, mira, ahí no voy a poner a Jesucito. No, y peor cuando se las llevan para, tipo... Claro. En vez de, tipo, comulgar enfrente al No, cura... terrible, tipo, sí. van caminando y ahí es tipo... No. No, es que a mí digo... Es que igual en se fin. la llevan y... No, es que a ver, también para los van a ritos. recibir el cuerpo de Cristo y están así, ¿no? Cuerpo de Cristo, amén. Claro, no. Me parece que es poco, o sea, Claro. se presta mucho, más difícil ser reverente, o también es muy difícil distorsionar que la Eucaristía es un don y es un regalo. Entonces, acá he visto más que en Perú, es la verdad, comulgar en la mano. Pero ya llega un momento en que parece que estás repartiendo galletas y no me gusta, pero se les dice, pero en fin, que llegan cuerpo de Cristo, amén. Sí, claro. O sea, ya, no, la verdadera manera es mano derecha abajo, mano izquierda arriba, Claro. la depositan y después tú... Pero hay gente que llega y dice, cuerpo de Cristo, amén. Entonces es como que tú estás disponiendo del sacramento, o sea, es mío, me Claro. corresponde. Dame Pero- eso. Tipo, Claro, me parece que no permite, o no ayuda, mejor dicho, poder comprender la hondura de ese misterio. Bueno, yo nunca, o sea, comulgo de rodillas y en la boca, pero no siempre fue así. O No, sea, tipo, ahora, yo le- en un momento dije, como que no sé, dije, pero está Jesús ahí, no sé qué. Tipo, La iglesia permite las dos maneras y las dos maneras me son arrodillo válidas. y comulgo. Pero, O sea, de hace poco, tipo, tampoco fue como... Las dos maneras son válidas y buenas, porque la iglesia las permite, ¿no? Siento que también cuando lo ves de afuera, es como que decís, es como más, como que está respetando más, no sé, el que se arrodilla y es como más, Por eso digo, es más fácil... no sé si respeto, pero como que no, es más... fácil, Como que se lo toma más en serio también, No parece. sé, sí, como que es sí, es más reverente. más reverente. Sí, O sea, te ayuda a Sí. vivir la reverencia mejor, pero sí. la iglesia permite las dos y las dos se pueden dar. Bueno, bien. Bueno, esto fue Jueves Santo. Esto fue Jueves Santo, con la Eucaristía. Fran, ¿alguna otra consulta, algo que nos quieras contar, decir? Capaz que querían hablar un poco de la historia de la última cena. Ah. La Algo última que cena. quieras contar. Porque en realidad yo o sea, estoy informada, pero tampoco. Nah, la última cena. Bueno, Qué importante saber para meditar eso en ya, el Jueves Santo. La última cena es algo diferente a todo. En la última cena, sea lavatorio de pies, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio ministerial. ¿Qué es el sacerdocio ministerial? Dios quiere por un misterio de amor que el hombre sea coprotagonista en la historia de la salvación. Y delega sobre el hombre ciertas cualidades, o ciertas potencialidades, ¿no? Y a través del sacerdocio, digamos, se sigue haciendo carne para que el sacerdote in persona Christi, o sea, en persona de Cristo, el sacerdote se vuelve otro Cristo cuando participa, digamos, del ministerio de Cristo. Es una cosa bien loca, por eso a mí
no hemos podido hablar mucho de eso, pero es algo que me conmueve. No me siento... O sea, cuando meditas qué cosa es el sacerdote y lo que debe ser el sacerdote, sientes que te queda un poco grande, porque hay que ser como Jesús, literal. Acá sí es literal, tienes que asemejarte lo más posible a Jesús. Entonces, en la última cena, después de haber hecho la cena pascual que conmemora el paso de los judíos a la libertad, cuando salen de Egipto, tienen la cena pascual, pasa el ángel exterminador, marcan el marco de las puertas con la sangre del cordero para mostrar que ellos son el pueblo de Dios. Los que no tenían marcado morían los primogénitos. Pasa el ángel exterminador y ellos comen a toda prisa, ¿no? Y porque iban a salir corriendo, digamos. Pasa el ángel exterminador, comen a toda prisa, por eso de ahí vienen los panes ácimos, porque no da tiempo a que el pan crezca, fermente. Esa es la primera parte, digamos, ¿no? Después de la última cena, después de la cena pascual, Jesucristo comienza algo nuevo. Comienza primero... Toma una costumbre que ya había y le da una expansión. Claro. ¿No? La eleva, digamos. Porque comienza un nuevo rito. Comienza con el lavatorio de pies, que el Jueves Santo habrá lavatorio de pies en las iglesias. Y después del lavatorio de pies, toma nuevamente el cáliz y el pan, ¿no? Hace una bendición especial y después le dicen, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, ¿no? Es un poco más extenso lo que dice, hagan esto en memoria mía. En ese momento queda instituida la Eucaristía. No por la iglesia romana, no como dicen algunos por Constantino, por Jesucristo. Hagan esto en conmemoración mía. Ahí es donde Dios ya no solo se hizo hombre, sino Dios se hizo pan. Lo que hablamos al comienzo, para que todos lo comamos. Porque la Eucaristía es lo que les va a dar fuerza para después poder afrontar lo que vendrá a ser la pasión. La vida, que es una vida imperfecta, está llena de altas y de bajas. Y la Eucaristía es aquello que te fortalece para poder enfrentar las cosas malas de la vida. Y para poder enfrentar las cosas, o sea, el mal que existe en el mundo y para poder enfrentar el mal que existe dentro de cada uno. Porque cuando tú recibes la Eucaristía, recibes a Dios mismo y te terminas transformando un poco en Dios. Claro. Entonces, todo esto se conmemora en la última cena. Un misterio de amor muy grande de por qué Dios hace esto. ¿Era necesario? No, no era necesario. Es como que nos deja la herencia más grande, que nunca se va a agotar. Claro. Bueno, no sé si no era necesario igual. O sea, para que nosotros necesario para él. Claro, obvio, sí, para nosotros sí. Si no, Para- no no, podríamos. sí. O sea, no podríamos obtener una vida de fe, ¿no? Sí. Bueno, de manera resumida, digamos, ¿no? Porque ya el podcast se nos ha ido, pero... Sí, está. Lo vamos cerrando, si les parece. Sí, yo creo que Gracias, Fran, por haber venido, por acompañarnos. Gracias, Padre Jorge. Y nos vemos en el próximo episodio, que va a ser sobre Viernes Santo. Viernes Santo. Así que los esperamos en el próximo. Gracias. Dios los bendiga.